bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Podríamos decir que el invitado de hoy es el más punk de los ilustradores, porque en su trabajo hay mucho de acidez, de rebeldía, de nihilismo, de crítica y también de humor. Fanático de la música, autodeclarado Jorge Gonzalista, colocolino a muerte y miembro de Pancora, banda con 2 décadas de trayectoria y que hace muy poco nos sorprendió con una colaboración con Ana Tijoux en su más reciente disco en estudio. Creador de las viñetas que parodiaban el desaparecido programa Tolerancia Cero y compilado en el libro Sin Tolerancia, entre otros. En el 105.3 nos complacemos en presentar a Guillermo Galindo, más conocido como Mala Imagen, un tipo que a nuestros ojos cumple todos los requisitos para ser un duro de roer. Guillermo Mala Imagen, bienvenido a Duros de Roer. ¿Cómo estáis? Bien, muchas gracias por invitarme a su programa. Oye, para comenzar me gustaría como recordar tus inicios, este cruce de 2 mundos que no son tan lejanos, está el punk y las ilustraciones. Y en ambos mundos hay una seña de identidad en común, que está la acidez, está el humor negro y hay rebeldía. ¿Cómo y cuándo ocurre esta mezcla de mundos, de circuitos, de realidades en tu vida? Yo soy una persona bien obsesiva cuando me empieza a interesar algo, como que siempre me meto mucho en lo que me llama la atención, en lo que quiero participar. Entonces, el dibujo fue mi primer adicción, por decirlo de alguna manera, obsesión, y es algo que yo he hecho toda la vida. Siempre he hecho historietas, es algo que siempre me ha gustado mucho hacer, y ha sido mi forma de lenguaje más original, por decirlo de alguna manera, o más desde los comienzos, desde mi niñez. Y cuando me empiezo a interesar en la música, que fue a mediados de los 90, empiezo a rayar mucho con los grupos que me empezaron a gustar, y en algún momento de la vida, no sé por qué, terminé tocando guitarra porque quería hacer canciones, quería expresarme no solamente con los dibujos, sino con canciones que se me iban ocurriendo, y que fue algo que me costó porque nunca aprendí a tocar de forma, de repente cuando aprendí a hacer quintas y dije, bueno, voy a hacer quintas y con esto me salvo de aquí para siempre, digamos. Algo que era muy propio de los 90 era que uno, cuando tenía la oportunidad, porque habían piezas compartidas con hermanos, qué sé yo, pero uno empapelaba de póster, de afiches, las piezas de la época. Y yo me pregunto qué tipo de afiches, qué imágenes acompañaban o decoraban tu espacio, ¿no? Cuando estás en este periodo formativo, en esta búsqueda de identidad, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, yo soy bien exagerado, yo creo que para mis cosas. O ponía afiches en toda la pieza o no había ningún afiche. Entonces, claro, empecé a poner y empecé a rellenar y todo, y empecé a sacar los afiches de las paredes cuando había un recital. Trataba de sacarlo y ya se salían con pedazos de muralla y todo, y lo ponía en la pieza. Y tenía de tocatas, tenía de dibujos que hacía yo, tenía recortes de diarios, tenía póster de revistas. En esa época, bueno, antes de internet, de la popularización de internet, uno todo lo que encontraba lo coleccionaba, y yo pensaba que era la única vez que iba a tener, no sé, una foto de Jorge González era cuando salía Jorge González en el diario. Entonces, cuando aparecía algo que me gustaba, lo recortaba al tiro, cosas de Colo-Colo, como que yo iba tratando de adueñarme de todo eso antes de que pasaran a la basura, y pensaba yo que, no sé, que era una pieza única, digamos, una cosa, un póster, un afiche, un recorte. Entonces empecé a llenar de todo eso, todo lo que me gustaba, de música, de dibujos que hacía yo, de cosas de fútbol, etcétera. Hay una historia súper buena que tiene que ver también con tu involucramiento con el punk, que ocurre también coincidentemente. Los Prisioneros fue una puerta de entrada, entiendo, en tu música, el fanatismo de Jorge González con el discurso que a todos nos apasiona. Pero hay una historia que tú tienes con uno de los líderes de una de tus bandas favoritas, que me contaste en otra instancia, donde me gustaría que la compartierais con la gente, donde todo termina incluso con un llamado telefónico de este prócer que sigue presente en tu vida artística y me imagino personal, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que en la música siempre he tenido como 2 ídolos máximos, y tenían que ver con las letras de las canciones, sobre todo. A mí me llama mucho la atención de las letras de las canciones. Por eso Jorge González fue mi primer como ídolo, porque entendía lo que me estaba cantando. A diferencia de otras bandas que yo escuchaba en la época que de verdad no entendía nada, o eran unas cosas más poéticas, o eran canciones en inglés que yo la verdad no entendía porque no entendía el idioma. Entonces cuando empecé a rayar con el punk, empecé a rayar con La Polla Record, y me hice muy fanático obviamente de La Polla Record, y yo creo que la mayoría de la gente que le gusta el punk en Chile siempre tuvimos mucha influencia de La Polla Record, porque fue una banda que pegó muy fuerte acá. Y tenía un amigo que una vez fue a buscar a Gatillazo, la otra banda de Evaristo, cuando vinieron a Chile, una de las veces que vinieron a Chile, y
Y él me llama por teléfono, me dice, oye, te voy a pasar con alguien. Y me pasa Evaristo en el teléfono, yo estaba trabajando, y quedo un poco helado, porque era como hablar con un ídolo, por alguien que jamás pensaste que iba a tener ningún tipo de cercanía. Yo tampoco soy de esa gente que va a buscar los grupos que le gustan en los hoteles, pero fue para mí muy impactante, porque además el tipo era muy divertido, hablaba muy rápido, yo no entendía mucho, y yo estaba como un poco en blanco. Es un personaje, es un referente en todo sentido, la mirada política ácida. Sí, no, y me habló de todo, me habló que era gallego, me habló en contra de las telefonías, dijo, ay, aquí estamos dándole plata a las telefonías porque estábamos ocupando un celular, y me hablaba full por hora, yo no sabía qué decirle, porque además estaba hablando con Evaristo, y dije, ay, ¿qué le digo? Es Evaristo, tengo que decir algo inteligente. Debo haber dicho puras tonteras, pero tampoco importaba mucho, porque el tipo no paraba de hablar, era una metralleta de palabras, y yo era bastante tímido, y bueno, pero fue una anécdota bien bonita, y fue la única vez que he hablado con Evaristo en mi vida. La otra vez se lo he escuchado. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Seguimos con Guillermo Mala Imagen en este Duros de Roer a través de Sonar y las plataformas del 105.3 FM. Volvamos a tu trabajo como ilustrador. Hablamos del apego musical, que es parte de toda tu inspiración. Tus dibujos se fueron haciendo con el tiempo cada vez más políticos, caminando o pasando desde el humor como un poquito más absurdo hasta algo más filudo, más punzante, como una guillotina contra el establishment, los políticos, la clase política que está cada vez más devaluada. ¿Cómo ha cambiado Chile para ti en todo este tiempo, desde tu pluma a tu mirada ciudadana? Bueno, yo he tenido que ir registrando todas estas cosas que han ido pasando, y creo que han habido cosas que han mejorado bastante. En cuanto yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a las protestas, las primeras protestas que yo iba, que era de las primeras cosas que me empezaron a afectar directamente, que era el servicio militar obligatorio, cuando yo tenía 16, 17, se me venía eso, entonces era lo primero contra lo que yo me empecé a como a rebelar. Y en ese tiempo me acuerdo de las protestas que íbamos re poca gente, éramos como un grupo de 50 punk, y entre pacifistas, punk, activistas y todo, pero yo veía muy poco movimiento real. Y después vi que eso empezó como a crecer cuando veía esas protestas de los estudiantes, que habían 100.000 cabros en la Alameda, y que si estaba lloviendo iban igual y les daba lo mismo. Yo lo encontraba alucinante. Pero me pasó también un poco que veía como un déjà vu en este país, de que cuando yo empecé a dibujar, a publicar los dibujos, estaba Bachelet y llegó Piñera. Y después hubo un Bachelet 2 y ahora estamos en Piñera 2. Entonces era como todo como cíclico, como que se iba repitiendo todo lo que pasaba en el país, y yo veía con un poco con desesperanza eso, pero sí, siendo positivo, veo algunos cambios para bien que se están dando en la sociedad. Muchas cosas que cuando yo era chico estaban asumidas, por ejemplo la publicidad sexista, los estereotipos, no sé, el humor que se reía de los homosexuales, de ese humor como muy noventero, muy Quique Morandé, que está de retirada. Yo encuentro positivo, digo que hay cosas, bueno, hay cosas que están cambiando para bien. Con todo el tema de las piñericosas en el clinic, las parodias, que tú tenías un timing perfecto, me contabas también que te quemáis las pestañas después de un Tolerancia Cero el domingo, sí. Y salías al otro día y la gente ahí tenía tu trabajo en la mañana, el timing era perfecto. Me llama la atención y me pregunto si es que nunca recibiste amenazas tras esa visibilidad, porque te transformaste como en un actor un poco peligroso para la apernada cúpula clase política en Chile. A mi modo de las cosas, tú le estás dando un contenido directo, político, con libertad editorial total a la gente que no veía en los medios de comunicación una forma de instruirse o formar su opinión. Sí, bueno, yo soy bastante directo con o sea, no hago un personaje que parece ser esta persona, hago a la persona y la dibujo directamente, y los cómics pongo los nombres. Y he tenido algún tipo de... Bueno, me tienen bloqueado, la mitad de los políticos me tienen bloqueado en Twitter, casi toda la UDI, bueno, la mayoría, pero eso es lo de menos. Y me ha pasado en algunos lugares que me invitan y después me desinvitan porque piensan que voy a hablar de este tema, de esto otro. Entonces tomar una posición yo creo que me ha abierto algunas puertas y me ha cerrado otras puertas, y yo lo veo como parte de mi trabajo, no lo veo como una cosa como que me sorprenda, sino que encuentro que es bueno que darme cuenta que hay una respuesta al camino que tomé y cómo estoy haciendo mis dibujos. Así como amenazas, más que insultos en redes sociales o cosas así,
todavía no he recibido, pero siento sí eso, como que hay lugares donde no soy bienvenido y lugares donde sí soy bienvenido, y bueno, yo me aferro de la gente que le gusta lo que hago, y a los que no les gusta, generalmente a mí tampoco me gusta lo que ellos hacen, entonces siento que estamos como a mano. El cariño, comillas, es recíproco. Así es. ¿Hay alguna viñeta que le guardes particular cariño, que la tengas ahí Sí. en tu casa como una, no sé, un punto de quiebre? Sí, bueno, bueno, la primera vez que parodié personajes personajes públicos, digamos, que fue una viñeta que hice de Yoko Ono con Tommy Rey. Fue como un punto de quiebre porque empecé a hacer muchas parodias después de haber hecho ese dibujo. Y otra que para mí fue muy importante fue una que dibujé un personaje que se lo llevaba detenido un Paco, que decía... tiene derecho a permanecer callado, que bueno, por fin tengo derecho a algo. Y ese dibujo dio pie a un libro que hice el 2016 que se llama Malditos Humanos, y que además fue una polera que después, un dibujo que después se hizo polera, y que incluso yo tuve la oportunidad de que fuera el premio de un taller de dibujos, de cómics que hicimos en la expenitenciaría. Entonces... los internos después andaban con una polera que salía un Paco llevando detenido a alguien. Era una cosa que para mí muy, muy importante, muy, muy emocionante, porque era meterme en un lugar distinto. Cuando mis viñetas adquieren como un alcance que yo no imagino cuando yo dibujo, para mí es muy emocionante cuando he visto dibujos de gente que redibuja las viñetas para lienzo o las pega en la pared. O las lleva en una polera. Para mí es una cosa que digo, bueno, esta viñeta fue más importante o tuvo un alcance mayor a lo que uno hace. Uno como dibujante es un ente bastante solitario, bastante introspectivo, entonces estar dibujando en una hoja en blanco con una lámpara y piola escuchando música, tomando café, y que de repente ese dibujo tenga una trascendencia, es muy emocionante, creo yo. Ya entrando, metiéndome en tu rollo como músico, ¿hay algún paralelismo entre hacer una canción y dibujar? Sí, yo creo que yo aprendí mucho del humor negro, porque yo empecé a hacer canciones antes de hacer viñetas de humor. Cuando chico hacía historietas, pero eran historietas como de personajes, con historietas largas, digamos. Viñetas de humor gráfico empecé a hacer después de saber hacer canciones. Y yo me acuerdo que yo aprendí mucho de las letras, del sarcasmo que tenían letras de Los Violadores, La Polla Record, Los Prisioneros, que tenían como esa cosa como de esa autocrítica y ese hacer humor. Los reyes del sarcasmo yo creo que son los punk y Bueno, Yellow Biafra también, ni hablar. Claro, todos esos compositores que ocupaban el humor negro, lo ocupaban en las canciones. Entonces yo después lo empecé a hacer en los dibujos, y por eso mis dibujos había gente que decían que eran medios panquetas. Porque claro, yo había aprendido un sentido del humor, un poco del punk. Siempre fui una persona, un dibujante muy tímido, muy silencioso, digamos. Y cuando empecé a sacar la voz, digamos, a hacer canciones, para mí fue ocupar las ideas que tenía en la cabeza en hacer dos cosas distintas, o hacía historietas o hacía canciones. Y fue un poco así, ese fue el paralelismo, lo aprendí una cosa de la otra, están absolutamente relacionadas. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos con Mala Imagen, Guillermo, como quieran reconocerlo, personaje también, músico, parte de Pancora, banda que ha estado activa en los últimos 20 años en nuestro circuito underground, donde también convive toda la ilustración, tus dibujos, tu trabajo en general. Hablando de artistas que llevan harto tiempo en la palestra, harto tiempo en el recorrido, porque hay que ser un duro de roer realmente para intentar hacer música, hacer proyectos artísticos en este país que es tan restrictivo. En fin, muchos de ustedes saben el entorno en el cual nos movemos. ¿Qué te pareció la sobrereacción que hubo con lo de los fiscales, con estas imágenes, todo el apartado visual que aportó Tomás Ives, porque ha sido una de las grandes controversias de este año, donde el rock tuvo una visibilidad impensada en medio? Sí, yo creo que los fiscales aprovecharon muy bien el espacio que tenían. Estaban tocando en un festival gigantesco, con mucha gente, con televisación, con streaming, y ellos hicieron su jugada bastante inteligentemente, creo yo. Y ocuparon estas gráficas, que claro, los fiscales tienen un discurso bastante directo, entonces las gráficas del Tomás Ives quedaron bastante fuertes. Y yo creo que
la respuesta que se dio claramente fue exagerada. Y bueno, Kast es experto en victimizarse y ha hecho su carrera política victimizándose, y ve fascismo en todos lados, menos en cuando va a Punta Peuco, cuando habla de gobierno militar. Ahí no ve fascismo, pero ve fascismo en una gráfica, en un recital. Entonces, bueno, es parte del doble discurso que tienen algunos personajillos de esta fauna política, y yo creo que es un poco tratar de sacarle provecho a cosas que no son tuyas. Yo creo que lo que hicieron fue un poco victimizarse para sacar algún tipo de provecho político, que fue lo que hicieron desde la UDI. Al final, en la gráfica estaban personajes súper nefastos, pues estaba Lucía Iriarte, estaba Pinochet, no me acuerdo qué más, pero... Un reflejo de postales de lo que ha sido la derecha en las últimas 3 o 4 décadas. No, la derecha es buena para defender a los suyos, y saltaron ahí como a defender a sus personajes, sus héroes. Yo no esperaba menos, nunca espero nada de ellos, y aún así logran decepcionarme. Eso es lo que me pasó. Todos sabemos que como fanáticos de la música, bueno, para meterse o inmiscuirse en un proyecto, uno tiene que tener pasión, perseverancia y más perseverancia. Y uno a veces no se pone límite a la hora de expresarse, y eso habla bien de una camada de artistas o gente, de ilustradores, diseñadores que están haciendo las cosas súper bien en Chile. Yo creo que están revitalizando un lenguaje, el carácter también que requiere el arte, el lado contestatario, que yo sentí un poco adormecido a título personal en Chile. ¿Recuerdas alguna locura, hablando de la música, que hayas hecho como fanático del punk o de los estilos que te quitaban el sueño? Entiendo que nunca apelaste a ese ejercicio de esperar a un músico en el hotel o tratar de conocerlo. Lo de Evaristo fue bien casual y fue increíble, pero sí. ¿Recuerda alguna locura? Yo, por ejemplo, para ponerlo ahí en la mesa, cuando chico me escapé, yo vivía en Viña y me escapé, en época que no había forma de comunicarse con tu papá si no era por un teléfono público, a ir a Los Ramones, y me castigaron como por 6 meses. Estaba en octavo básico. De Viña, volví a las 6 de la mañana en el bus de vuelta y pensaban que me había atropellado, raptado o algo, y volví. ¿Tú has hecho recuerdas alguna locura? Yo creo que he hecho hartas locuras con respecto a la música, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con la música no es una locura, es algo que termino viendo como que había que hacerlo, porque la música es una cosa que no quiero ponerme como hippie y decir que es mágica, pero uno cuando ve las bandas o cuando ve un grupo tocando en vivo, es un momento único que vaya a ver en ese momento nomás, y después puede pasar cualquier cosa. Uno no sabía que Jorge González iba a enfermar y que después no lo iba a poder ver más sobre un escenario. Uno no sabía que tal banda se iba a acabar, o que se iba a morir tal persona, etcétera. Entonces yo creo que todo lo que uno haga por la música en la vida es se justifica absolutamente. Creo que la locura más grande que he hecho es tocar en una banda punk durante 20 años. Yo creo que eso absolutamente... Lanzar disco, invertir tiempo. Sí, no tiene ningún sentido. Ahora que pienso, 20 años, todas las semanas de mi vida ensayando durante 20 años. Es fuerte, yo digo, es mucho tiempo, y es algo que no me gustaría dejar. Entonces yo por mí que se mantenga hasta que me muera. Ahora, no sé si el mundo lo apreciará como lo aprecia uno, pero para uno es importante, y para las bandas siempre es importante estar haciendo música, ruido, canciones, discos, y es algo bonito que se genere. Es como el legado que le deja la humanidad, musicalmente hablando, al resto de la humanidad. En la historia, el legado que nos está contando, estamos conversando con Guillermo Galindo, Mala Imagen. ¿Eres un duro de roer? Nosotros te consideramos, y yo creo que lo has dejado bastante claro, pero ¿tú te consideras un duro de roer? No lo había pensado hasta que me invitaron a esta entrevista. Me di cuenta que he hecho toda la vida las cosas como a mi manera, como tratando de... las cosas que no he sabido hacer las he aprendido a hacer, o las he inventado de una manera que no existían, y eso durante mucho tiempo, yo creo que desde los 15 años que estoy haciendo cosas, o de cosas como para los demás, digamos, lanzando cosas, tratando de hacer dibujos que tengan algún alcance, o hacer canciones, y yo digo, bueno, no he parado nunca, así que supongo que eso me hace una especie de... Por lo menos la perseverancia está, no sé si eso es un duro de roer. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.